Dos divisiones bolivianas. El 10 de noviembre, la primera división paraguaya lanzó un fuerte ataque de aferramiento sobre todo el frente de la primera división de reserva boliviana, mientras que la segunda división paraguaya comenzó su marcha de infiltración sobre el flanco sur, abriéndose paso por el monte a través de la senda bautizada Vidal, cortando al poco tiempo el primer camino denominado S, sin encontrar mayor resistencia. El 13 de noviembre se capturó el fortín El Carmen, ubicado en dicho camino, y casi a la medianoche del día 15 de noviembre hizo lo mismo con el camino B, ya en la retaguardia de las fuerzas del coronel Murillo. Ante la ausencia de tropas bolivianas importantes, Estigarribia pensó que el movimiento de pinzas por el sur había llegado demasiado tarde y que el enemigo se había desprendido silenciosamente y había escapado. Su única esperanza residía en que el brazo norte del envolvimiento a cargo de las fuerzas del coronel Eugenio Garay lograra capturar algunas unidades menores que supuestamente se estarían retirando hacia el noroeste. La primera señal favorable se produjo el día 16 cuando un sector de las líneas defensivas bolivianas sobre el camino S colapsó por falta de agua y aparecieron los primeros prisioneros. Más tarde, se supo que la 8ª división que avanzaba por el flanco norte se había enlazado con la 2ª división por el camino B. Luego de algunos intentos desorganizados de escape realizados por los bolivianos en diferentes sectores, grande fue la sorpresa del comando paraguayo cuando empezaron a entregarse miles de soldados. Lo que había ocurrido era que al comenzar el ataque sobre las fuerzas de Murillo por el centro y el sur, la 2ª división de reserva del coronel Walter Méndez acudió en su auxilio sin saber que desde el norte la 8ª división lo estaba encerrando por la espalda, por lo que finalmente fueron 2 y no una las divisiones que habían sido cercadas. Al costo de solo 100 muertos, el ejército paraguayo logró capturar a casi 7.000 bolivianos con todas sus armas, camiones, equipos y cañones. Escenas dantescas se vivieron por el estado de deshidratación de los soldados bolivianos capturados, que saturaron completamente la logística paraguaya, que tuvo que satisfacer las necesidades de agua del doble de hombres. Como consecuencia de esta derrota, el general Peñaranda ordenó el 16 de noviembre que se abandonara rápidamente el fortín boliviano. Solo el coronel Toro, desde su puesto en Carandaitú al norte, opuso reparos. A raíz de la batalla de El Carmen, cae por su propio peso al día siguiente la famosa fortaleza de Vallivian y con eso se desmorona totalmente el frente del Pilcomayo. Ya los bolivianos están en fuga y eso se vuelve a coronar con una rutilante victoria en Ubibobo. El tercer cuerpo de ejército paraguayo ocupó Vallivian el 17 de noviembre de 1934 y emprendió la persecución de las fuerzas en retirada que, totalmente desmoralizadas, no pudieron sostenerse en Huachala ni en Estrella, posiciones que cayeron los días 21 y 25 de noviembre. Viendo la escasa voluntad de combate y el incremento de la deserción hacia la frontera argentina a través del Pilcomayo, el alto mando boliviano extrajo apresuradamente algunas tropas del coronel Toro para sostener el avance paraguayo hacia Villamontes. Mientras, Estigarribia reforzó al 2º cuerpo del coronel Franco para intentar frenar el avance boliviano en el sector noreste. Con la derrota en El Carmen, la posición de las fuerzas bolivianas al norte quedó bastante comprometida, pero a pesar de las condiciones negativas, el coronel David Toro tenía la intención de cortar por la retaguardia la línea de aprovisionamiento del ejército paraguayo en campaña, con el fin de encerrarlos y aniquilarlos. Estigarribia no contaba con fuerzas suficientes para distraerlas de otros sectores y concibió una audaz maniobra que consistía en apoderarse de Irendahué en plena retaguardia boliviana, asiento del único depósito de agua en toda la región hasta el Parapití. El coronel Eugenio Garay, con escaso efectivo, cumplió la hazaña.
Después de una marcha estupenda a través de senderos abiertos durante el avance en el bosque, y el 7 de diciembre de 1934 iniciaron los combates en Irendagüe, que finalizaron al día siguiente cuando los paraguayos lograron apoderarse de los pozos de agua. El ejército boliviano, creyéndose atacado a sus espaldas por fuerzas superiores, y aunque estaba en condiciones de aniquilar a los escasos y cansados conquistadores de Irendagüe, no atinó a reaccionar y cayó en pánico. Los jefes y oficiales abandonaron a sus tropas y se dieron a la fuga hacia el Parapití. Los regimientos bolivianos se dispersaron a través de las dunas desérticas, donde se registraron las escenas más dantescas de la guerra. El cansancio, el hambre, la sed y la profunda desmoralización hacen estragos en estas tropas. Los hombres se desparramaban por los yuyales y masticaban cactus y raíces, tratando de calmar la sed cada vez más intensa. El suplicio se agrava con los 45 grados o más de temperatura, el sol que quema y la fina arena que produce sucias y sangrantes llagas en los pies. Los paraguayos, al perseguir a sus enemigos, fueron testigos de escenas horrorosas, con senderos enteros de cadáveres calcinados por el sol y los sobrevivientes que exhibieron su desesperación por la sed, al punto de suplicar por un sorbo del orín del enemigo con tal de aplacar dicho mal. El camino que hundía a los fortines Irendagüe con 27 de noviembre se cobró aproximadamente 2.500 vidas bolivianas, y con tal motivo este sendero fue denominado como Picada de la Desesperación. Los horrores de la campaña de Picuiba superaron a todos cuantos se habían registrado hasta entonces en esta guerra inclemente, librada en la selva y el desierto. En menos de 3 semanas, el ejército boliviano quedaba reducido a la mitad de sus efectivos y oprimido en el último rincón del Chaco. Sin embargo, estas victorias representaban un alivio en el lado paraguayo, ya que el material capturado fue enorme. Con el botín recogido en las batallas del Carmen y Picuiba y Irendagüe, se reorganizó el ejército y se pudo seguir adelante a pesar del embargo de armas impuesto a nuestro país por la Liga de las Naciones. El desastre del Carmen ocasionó una nueva crisis política en Bolivia. Desde hacía tiempo, las diferencias entre el presidente Salamanca y el comandante en jefe general Peñaranda hacían incierta la situación del gobierno boliviano. Salamanca era acusado de no atender suficientemente las necesidades del ejército y de intervenir desacertadamente en la dirección de las operaciones. Luego de la caída del Carmen y el abandono de Vallivian, sumado al acercamiento de las fuerzas paraguayas a Villamontes, Salamanca decidió viajar en persona al Chaco para destituir al general Peñaranda y reemplazarlo por el general José L. Lanza al mando de la campaña. Sin embargo, las fuerzas bolivianas eran leales a Peñaranda, el cual tuvo también apoyo de los comandantes y oficiales de mando y por tal razón se opusieron a la orden presidencial. Finalmente, el 29 de noviembre de 1934, Salamanca fue apresado por las tropas, que le obligaron a presentar su renuncia. Mientras se desarrollaba la batalla Picuiba-Irendagüe, los bolivianos organizaron apresuradamente una nueva línea de defensa entre Ububobó-Capirendá, aprovechando las colinas de las cordilleras para oponerse al avance paraguayo. Las tropas del ejército de Estigarribia, si bien avanzaban victoriosamente, en su marcha soportaban horrorosas privaciones, aparte del cansancio agotador producido por las batallas que libraban incesantemente desde meses atrás y de las marchas que realizaban a través de centenares de kilómetros sin ningún momento de reposo. En la madrugada del 28 de diciembre, aprovechando la lluvia que comenzó el día anterior, los paraguayos asaltaron sorpresivamente sin hacer un solo disparo, escalando trabajosa y silenciosamente las pendientes de la colina de Ububobó.
abrió una brecha en las trincheras enemigas y cortó el camino Ububobó-Palo Mercado. Con esta operación quedaron encerrados 2 regimientos bolivianos y un grupo de artillería. Cuando el 30 de diciembre finalizó la batalla, los bolivianos habían perdido unos 500 muertos en combate, 200 se ahogaron al intentar cruzar el río Pilcomayo y 2.000 cayeron prisioneros, mientras que las bajas paraguayas fueron ínfimas, con solo 9 muertos y 37 heridos. Así culmina la campaña del 33, durante la cual la marcha victoriosa paraguaya solo fue detenida en la batalla de Strongest. Luego de la victoria en Ububobó, los paraguayos iniciaron el avance hacia Villamontes, lugar en donde el comandante Estigarribia tenía la intención de firmar la paz con Bolivia. Prácticamente, al comenzar el año 1935, las fuerzas de Bolivia habían sido desalojadas del Chaco y Paraguay llegaba con su ejército, después de 2 años y medio de campaña, hasta donde solo Ayolas, Irala y demás conquistadores del siglo XVI habían logrado llegar, la ribera del río Parapití. Este programa fue una presentación exclusiva de la Comisión Bicentenario.